¿Qué tal? Muy buenas noches, soy Lili Telles. Bienvenidos a Cámara Libre. Hoy tengo el gusto de recibir aquí en el foro al diputado Ricardo García Portilla. Él es priista de Tlaxcala y es secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados. Nos va a platicar sobre cómo quedó el presupuesto para el 2017 y nos va a explicar en qué secretarías y en qué programas va a haber recortes y cuáles no van a tener aumentos, todo en comparación con el 2016. En fin, cómo van a quedar los dineros públicos para el próximo año. Lo invito a que se quede a escucharlo. Diputado, bienvenido a Cámara Libre. Gracias por estar aquí. Gracias, Lili, por la invitación. Saludos a todo el auditorio de TV Azteca. Pues es el tema más difícil, el tema que más nos preocupa y nos entristece por la situación económica que se ha estado viviendo y que pues nos afecta a todos. Va a haber recortes en el presupuesto del 2017, ya se ha dicho mucho, ya se ha comentado, pero me gustaría mucho que tú, diputado, nos expliques a detalle pues los programas que se van a tener recortes y en cuáles no va a haber aumentos, los que van a quedar igual. Gracias. Primero, es bueno platicar las causas por las cuales hay menores recursos. Y la causa por la cual hay menores recursos es por una disminución en el precio del petróleo, el cual, como ustedes saben, cayó en más del 60%. Es que ha caído a niveles inimaginables antes. Así es, todo el valor de las materias primas cayó, y especialmente el petróleo. Llegamos a tener petróleo de 100, 110 dólares por barril, y después llegamos a ver precios de 24 dólares por barril. Entonces, imagínate una familia que de pronto tiene ingresos de 114 a 20, por ejemplo. 114 pesos al día, 114 pesos en determinado tiempo, y de pronto se cae a 24 pesos. Esa es la magnitud del impacto en las finanzas públicas. Y cuando tienes una disminución de esa magnitud, en el cual tienes dos opciones: te endeudas, o sea, dices, bueno, pido prestado, o bien hablas y dices, hay que recortar en lo que no es prioritario, en lo que no es fundamental, para que el país tenga viabilidad, para que nuestra familia salga adelante. Es exactamente lo mismo. Y aquí tenemos otra condición, que es que teníamos que cumplir un superávit primario, una consolidación fiscal, que no es más que lo que ingresa sea suficiente para cubrir todas las necesidades del presupuesto de gastos y aparte pagar los intereses de la deuda sin endeudarte más. Diputado, ¿superávit primario significa eso? Superávit primario significa eso. ¿Qué es? Tú tienes una deuda, una tarjeta de crédito y dices, no, mis ingresos deben ser suficientes para cubrir las necesidades del hogar y pagar no solamente el mínimo, sino el capital y todo vivir con lo que se tiene. Vivir con lo que se tiene. O bien, sucede lo que pasa en algunas zonas, que dicen, no, voy a pedir otro crédito para pagar el primer crédito. ¿Sí? Ya. Eso es lo que no puede pasar. Y eso es lo que no puede pasar en este país. ¿Por qué? Porque las calificadoras están muy pendientes de cómo se comporta el país. México está pidiendo más préstamos para pagar deuda. Eso en el largo plazo va a ser insostenible. Por lo tanto, le bajamos la calificación a su deuda, y si le bajas la calificación a una deuda, tienes más intereses, ¿sí? Que no es más que... Nos endeuda más, finalmente. Nos cuesta más la deuda, nos endeuda más y nos obliga a distraer recursos del presupuesto para pagar la deuda. Y es igual, tú no quieres que te consulten en el buró de crédito, pues vas y la tasa de interés a la cual te prestan quienes no te consulten en el buró de crédito son tasas doble o triple de las que te puede prestar una institución de banco. En los mercados internacionales es lo mismo. Y México tenía que mandar esta señal de que lo que le ingresaba iba a ser suficiente para pagar el presupuesto y aparte para pagar los intereses sin endeudarse más. Entonces, ¿México no va a pedir otro préstamo para pagar intereses? México no va a pedir, no va a adquirir más deuda para pagar esos intereses y eventualmente
la deuda pública como porcentaje de lo que producimos, es como porcentaje del PIB, va a ir disminuyendo paulatinamente en el largo plazo. ¿Y esto nos va a ayudar en otros sentidos? Nos va a ayudar a que el país siga adelante. ¿Quién no cumplió, por ejemplo, con esta condición? Y probablemente se le hizo fácil por muchas cuestiones. Brasil. Grecia también. Grecia también. Brasil dijo, no, espérame, voy a posponer este momento, al siguiente año. No, este año no, el siguiente. Hasta que llegó un momento en que no le creyeron, su calificación la degradaron y no fue suficiente ya nada para poder volver a recuperar la credibilidad. Y bueno, ahorita tenemos a Brasil cayendo a 5% de su Producto Interno Bruto, Grecia sin poder pagar siquiera las pensiones. Y Grecia en un caos. En un caos. Brasil también en un caos financiero muy severo. Y eso es lo que México no puede repetir esta experiencia ni en el presente ni en el futuro. Por eso esta contracción en el sí, lo que se produce en apretarse el cinturón y no gastar más de lo que se tiene, en fin. Pero el asunto es en dónde se va a recortar, porque si de por sí siempre estamos destinando, pues todo en algún momento es prioritario, no se ven gastos superficiales. Entonces, ¿en dónde han decidido los diputados aplicar los recortes y en qué otros programas no van a destinar más dinero, no va a haber aumento? Bueno, desde la iniciativa que envió el titular del Ejecutivo, en la parte que hay una disminución es en el gasto corriente, que es en el gasto de nómina, de salarios, en el gasto de celulares, viáticos, etcétera. Ahí está la contracción más importante por parte del gobierno federal. Los estados y los municipios tienen dos fuentes de financiamiento: participaciones, que es, vamos a ver cuánto recaudamos de IVA, de ICR, de impuestos, y un porcentaje de esa fórmula le corresponde a los estados y municipios. Esa parte no se va a tocar. No se ha tocado, al contrario, crece aproximadamente un 5%. Y la otra parte se llaman aportaciones, que es gasto etiquetado. Mira, esto es para drenaje, para infraestructura social, no lo puedes gastar en otra cosa. Se llaman aportaciones y eso tampoco se recorta. El famoso etiquetado. El famoso etiquetado. Y son estas dos fuentes de financiamiento son, en la mayoría de los estados, más del 80% de sus ingresos. Y no están sufriendo un recorte, al contrario, se está incrementando. ¿Sí? Como se está incrementando el presupuesto a la Ciudad de México en términos globales, como se está incrementando el presupuesto para Tlaxcala, que es mi estado, y para casi la mayoría de los estados, excepción hecha de los consejos petroleros por los fondos petroleros que alimentan precisamente a estos estados. Entonces, el apretón viene de este lado y viene también en las empresas productivas, las empresas productivas del estado, Pemex y CFE. ¿Por qué? Porque hay proyectos viables a $100 por barril, pero muchos de estos proyectos, aguas profundas, mayor costos de perforación, pues ya no son rentables. Carísimos. Sí. Exacto, ya no son rentables a un precio del petróleo. Como se había calculado. Exacto. ¿Se había calculado a qué precio el barril? Bueno, se calculó a $38 más una cobertura de $5 a $42 por barril. ¿Y se espera algún panorama diferente con ciertas acciones que ha anunciado Donald Trump respecto a su propia producción del petróleo? ¿Se espera que en algún momento haya un incremento? Bueno, ya se presentó un incremento, un pequeño, ligero incremento en los precios del petróleo. Precisamente hoy el sector de energía anunciaba esta parte, pero es porque la OPEP se está poniendo de acuerdo en las cuotas de producción y obviamente hay una incertidumbre con respecto a las políticas de Donald Trump en materia de petróleo y siempre la incertidumbre te genera que los precios de las materias primas se incrementen. Es que depender del petróleo ha sido muy riesgoso. Que ya no dependemos tanto del petróleo como antes. Antes las finanzas públicas, para 75 centavos de cada peso, dependían de los ingresos petroleros. Estoy hablando de hace 10 años. Sí. Ahorita esa parte ya se invirtió. Solamente entre 12 y 14 centavos de lo que ingresa depende de los ingresos petroleros. Sí, ha sido un cambio extraordinario y pues no se habla mucho de esto, no es un tema fácil de manejar y no se comenta
pero lo estamos viviendo en muy corto tiempo ese cambio y estas son parte de las consecuencias. Hay preocupación en la sociedad por la situación económica, es tema de plática, obviamente. Todo lo que se siente, todo lo que afecta al bolsillo, pues se siente de inmediato. ¿Cuál es, diputado, tu consejo para las familias mexicanas para el año entrante ante esta situación difícil que vamos a vivir? Bueno, vamos a vivir una situación específicamente de incertidumbre, como lo señalabas. ¿Sí? Que la economía crezca menos significa también que todos tengamos que tener la austeridad. Ajá. Lo segundo es revisar muy bien la parte que tenemos de financiamiento. El Banco de México ya dijo que va a subir, ya subió en 2 ocasiones la tasa de interés. Sumados las 2 ocasiones dieron un punto de más. Este punto de más vale la pena para ver si tienes créditos, tratar de liquidarlos ahora con el aguinaldo, con esas festividades de fin de año, porque vas a enfrentar una tasa de interés mayor el siguiente año. Entonces, tratar de liquidar la mayor parte de los créditos está bien. Echarle una hoja a tus contratos. Hay muchas personas que contrataron a tasa fija, hipotecas a tasa fija, créditos automotrices a tasa fija, y que precisamente el banco lo que hace es comprar un seguro por si se incrementa la tasa. No importa, nosotros estamos cubiertos si lo contratamos a tasa fija. Hay que echarle una leída a la letra chiquita, por si es de tasa fija, hacerlo. Y esa es la parte, yo creo que nos podemos ir cubriendo unos a otros en un tema de tener cuidado con el ejercicio del gasto. Tiempos de prudencia, sí, muy bien. Es importante señalar que no hay ningún nuevo impuesto. Ningún nuevo impuesto se creó y ese es parte de este cambio que decías, Eli, de que ya no dependemos tanto del petróleo. Fue una caída brutal, pero compensada con políticas fiscales del presidente de la República. No hizo necesario que se incrementara un solo impuesto. Y es la primera vez que se hace. En las pasadas ediciones, en la crisis de Wall Street, hace 7, 8 años, fueron nuevos impuestos. O sea, es la primera vez que enfrentamos un escenario internacional adverso, pero que el mensaje al interior es: no hay un solo nuevo impuesto. Bueno, diputado, Dios nos libre de un nuevo impuesto. Así es. Muchas gracias, diputado Ricardo García Portilla, es priista de Tlaxcala, para explicarnos este tema, pues que es duro, que es difícil, pero pues tenemos que ser prudentes para el año que entra, pues tenemos que salir adelante, como siempre. Gracias. Así es, tenemos que salir adelante y este mensaje precisamente que da la Ley de Ingresos, la iniciativa que envió el Ejecutivo y que aprobó la Cámara de Diputados, precisamente da ese mensaje de certidumbre y de que México tiene que seguir creciendo con la fortaleza y el trabajo de todos. Gracias, diputado. Gracias. También le agradezco a usted que nos haya escuchado esta noche. Si va a continuar despierto, le recomiendo que siga con la programación de Azteca Opinión. Y si ya se va a dormir, le deseo que tenga una excelente noche. Soy Lili Telles. Nos vemos aquí la próxima semana.